Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 81. Este salmo fue escrito en el contexto de Israel, el pueblo de Dios antiguo, el Israel literal. Posiblemente fue escrito durante el periodo de monarquía, cuando estaban los reyes. Es un salmo de alabanza y exhortación en el que se insta al pueblo de Israel a recordar las bendiciones y la fidelidad de Dios a lo largo de su historia. Fue hecho para cantarlo en una de las grandes fiestas, posiblemente en la fiesta de la Pascua o de los tabernáculos, pero era un canto para que lo entonara el pueblo. El Salmo también advierte sobre la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y no seguir a otros dioses, que era lo que estaba haciendo el pueblo, apartándose, desviándose tras dioses extraños. Por eso en el Salmo aparece primero hablando el salmista al pueblo y luego toma la voz o la palabra más bien Dios. Dios habla también en este Salmo y recuerda al pueblo todas las bendiciones que Él ha dado, pero también les invita a adorarlo, a obedecerle, a continuar sirviéndole a Él. En resumen, entonces, el Salmo 81 se escribió en un contexto de recordatorio y exhortación a la fidelidad y obediencia a Dios. Este es el contexto y este es el propósito de este salmo. Un salmo especial. Dice el versículo 1, Salmo 81:1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Nótese bien que esto que está mencionando aquí el salmista es un recordatorio de lo que Dios ya le había enseñado al pueblo, ya le había señalado al pueblo por medio de Moisés. Por ejemplo, Números capítulo 10, acompáñame por favor, Números capítulo 10, versículo 10. Mira lo que dice Dios hablándole al pueblo por medio de Moisés. Dice así: en vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es lo que le está recordando aquí el salmista al pueblo. Significaba cualquier ocasión nacional de acción de gracias. El pueblo debía estar de alegría, en gozo, en alabanza. Por eso dice, tocad la trompeta, porque estatuto, dice el versículo 4 del Salmo 81, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Amén. Qué lindo es recordar, querido hermano, todas las cosas y las formas en cómo Dios nos ha rescatado. Ahora tú puedes decir, pero es que yo no estuve esclavo en Egipto. Pero recuerda que Apocalipsis, la Biblia, hace comparación de Egipto con el pecado. Romanos capítulo 6 dice que tú y yo estábamos esclavizados del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Allí está claro el mensaje. Todos estábamos esclavos del pecado. Todos merecíamos la muerte. Esa era nuestra consecuencia, ese era nuestro final. No teníamos escapatoria. Pero Cristo vino. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Un amor inmenso que no tiene comparación. La única forma de explicar ese amor es decir que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está, querido hermano, una esperanza, una solución a nuestros problemas. No teníamos solución, no teníamos escapatoria. La muerte era nuestro final. La muerte era nuestra meta. No había otra meta, pero Cristo vino y murió por nosotros. Y ahora nosotros tenemos una nueva esperanza de vida eterna. Por eso es que cada vez que nos reunimos en el templo, aquí el salmista está haciendo énfasis a las reuniones. Cada vez que tuviesen reuniones, el pueblo debía estar alegre, cantar al Señor, gozarse.
Así como dice aquel salmo, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. El pueblo debía alegrarse por eso. Y así hoy día, tú y yo, querido hermano, cada vez que tengamos la oportunidad de adorar a Dios en su templo, de ir a un grupo pequeño tal vez, de ir a una reunión donde se va a hablar del Señor, donde se va a cantar, nosotros debemos ir con alegría, con gozo, con regocijo, alegres, querido hermano, es lo que debemos hacer. William Shakespeare dijo en cierta ocasión: la ofrenda más aceptable por Dios mismo proviene de un corazón agradecido y lleno de alegría. Qué mensaje tan lindo de una persona que no es adventista, pero nos está dando un mensaje especial, una lección. La ofrenda más aceptable por Dios mismo proviene de un corazón agradecido y lleno de alegría. ¿Cómo está tu corazón, querido hermano? ¿Está agradecido a Dios? ¿Está lleno de alegría? ¿En qué forma vas a la iglesia? ¿Cuál es tu condición o cuál es tu estado cuando llegas a la iglesia? ¿Llegas triste y cantas triste? ¿Ni siquiera cantas porque te parece aburridor, tedioso el servicio de canto? ¿Muy aburridores los signos? ¿Muy aburridor el que está dirigiendo el servicio de canto? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado? ¿En qué forma vas a la iglesia? Recuerda, Dios no ve tu vestimenta, Dios no ve lo que tú haces, lo que tú digas. No, Dios ve tu corazón. ¿Cómo está tu corazón cuando te presentas delante de Él? Ahora, no quiere decir que por eso entonces debemos vestirnos de una forma irreverente. No, recuerda, si tu corazón está consagrado a Dios, la parte interna está consagrada a Dios, entonces eso se refleja en la parte externa. Si bien es cierto, la parte externa no es importante, sin embargo es un resultado, una demostración de lo que hay por dentro de nosotros. La evidencia perfecta que demuestra que Dios vive en nuestro corazón es la transformación que hace, la transformación de ti, la transformación de tu forma de vestir, de tu forma de hablar, la transformación de tu carácter. Esa es la evidencia más perfecta de que Cristo vive en tu corazón. Por eso, cada vez que tengas la oportunidad de ir a la iglesia, ve con alegría, con gozo, con regocijo, adorando y sirviendo a tu Dios. El Salmo sigue diciendo, el versículo 6, ahora empieza a hablar Dios, dice: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargados de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Dios les responde y les dice: yo los libré, yo los ayudaré. Recuerden todo lo que he hecho por ustedes. Es importante que recordemos todas las formas, todas las veces que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha bendecido y que Dios nos ha rescatado. Oye, pueblo mío, dice el versículo 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Le hace esa misma invitación de Éxodo 22 al 3 y Deuteronomio 5, 6 y 7, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú y yo, querido hermano, no debemos tener nadie, ninguna cosa, persona en nuestra vida que se ponga por encima de Dios. Dios debe ser nuestra prioridad. Nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros propósitos, todos deben girar en torno a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la prioridad, porque gracias a Él existimos, porque nuestra prioridad es el cielo. Aquí en la tierra estamos simplemente sobreviviendo, estamos pasando un tiempo, estamos de paso. Nuestra eternidad no está aquí en la tierra, sino en la tierra renovada, en la otra vida, podríamos decir, la vida eterna que recibiremos cuando Cristo venga a esta tierra, pero que empezamos a vivir desde ahora, dice Juan 17, y esta es la vida eterna. Habla en tiempo presente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que desde ahora podremos empezar a disfrutar de la vida eterna cuando le damos la prioridad a Dios, cuando lo conocemos a Él, cuando lo servimos a Él, cuando le damos nuestra vida a Él, cuando lo adoramos con gozo y con regocijo a Él. Esta es la tierna invitación
que nos da el salmista en el Salmo 81. Y sigue diciendo muchas cosas más Dios allí. El versículo 12, mira lo que dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Bueno, el versículo 11, vamos a contextualizar esa parte, dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. La sierva de Dios, Elena de White, en Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: cuando la gente persiste en la rebelión y en la dureza de corazón, Dios permite que siga su camino y sufra el resultado de su elección. El gobierno de Dios se basa en el libre albedrío, pues Él no fuerza la voluntad de los individuos. Advierte que la desobediencia lleva a la ruina, pero a nadie impide que escoja lo contrario. Dios simplemente advierte: tú, querido hermano, tú, querida hermana, querido amigo, querida amiga, tú eres quien escoges qué camino seguir. Deuteronomio 30:15 nos da mejor ese ejemplo. Dice Dios al pueblo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el versículo 19 de Deuteronomio 30 sigue diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto es lo que Dios le dice al pueblo. Esto es lo que Dios te dice a ti, querido hermano, me dice a mí. Pone delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Hay dos caminos, solamente dos caminos, pero luego Él nos dice: escoge la vida. Él nos aconseja: escoge la vida para que vivas. Sin embargo, es una decisión de cada persona. Cada persona escoge en qué camino andar. Cada persona escoge cuál será su final. Dios ha hecho todo para que tú y yo seamos salvos. Dios lo hizo todo, absolutamente todo. No se quedó nada que faltara. Todo lo hizo Él. Fuimos escogidos para la salvación. Pero la importancia está no en tanto que Dios nos haya escogido, sino en que nosotros lo escojamos a Él. Allí es donde radica y realmente se refleja y se puede dar eso. La salvación se da cuando tú escoges esa salvación en Cristo Jesús. Por eso hoy te pido y te invito en el nombre de Cristo: escoge el camino que Dios te ha dado. Anda por el camino del bien, anda por el camino de la salvación, y Dios te dará todo lo que ha prometido. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 81. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!